Bienvenidos amigos, nos da mucho gusto de volver a tener este encuentro con todos ustedes a través de la pantalla de TCTV, Canal 12, a través de una empresa muy distinguida como lo es Telecable, ofreciendo el mejor servicio de televisión por cable, internet, telefonía, con paquetes y promociones extraordinarias que usted debe estar muy atento para adquirirlo y dejar de estar pagando caprichos y recibiendo un mal servicio y un trato totalmente ineficiente. Pásese a Telecable inmediatamente y se resuelve ese problema. Nuevamente estamos en el restaurante La Luz, con una gran atención de nuestro amigo don Luis, el chef de este lindísimo restaurante que es La Luz, ¿verdad? Restaurante La Luz. Ahí vamos a estar conversando a lo largo del programa. Muchas gracias, Luis, muy amable por ese servicio y por esa atención maravillosa. Compartiendo con don Fernando, compartiendo con todos los buenos amigos de este espacio de Bitácora. Aquí está don Sergio Molina Mora, que es nuestro invitado, y hoy tenemos un tema muy rico, don Fernando, para disfrutar en esta presentación de Bitácora. Un placer nuevamente, don Fernando, bienvenido. No, encantado. Y un tema tan lindo como es el atletismo y con una de las personas más capacitadas en ese aspecto, en todos los aspectos del atletismo, como lo es don Sergio Molina, quien es también colega con su televisora por internet, dedicada a ese campo tan bonito. Al deporte en general. Al deporte en general, y que precisamente utiliza los servicios de Telecable, ¿verdad? Y ahí me estaba hablando de la bonomía y del excelente servicio que tiene don Sergio Molina. Muy bien, efectivamente a Sergio, pues no solamente tenemos un respeto por su trayectoria en el deporte, en otros campos, sino por la amistad que nos ha unido en medios de comunicación. Cuando apenas empezábamos a dar ahí algunos pasos en Colombia, nos topamos con gente buena, gente que siempre nos alentó a seguir adelante, como es el caso de don Sergio Molina Mora. Sergio, sí, bienvenido. Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Sin lugar a dudas es un placer estar buenos días, porque estamos ahí en diferentes horarios. Okay, y ¿cómo no? Estar con dos referentes de los medios de comunicación. Uno que tiene ya muchos años de estar en radio, televisión, prensa escrita, y un pino nuevo como Jeremy Alvarado, que ya no es tan nuevo, que ya tiene bastantes años. Poco usado ya. Y que si hay una particularidad de ambos, cuando los he escuchado, que lo escucho generalmente en la radio, es el aspecto de que las cosas hay que decirlas como son, sin temor, siempre con respeto. O sea, uno tiene que tener la capacidad para hablar con mucho respeto y con el conocimiento. El conocimiento hay que ponerlo al servicio de la gente que está escuchando cualquier medio de comunicación, sea prensa radial, televisiva, y yo les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Antes de entrar en tema con Sergio, hagamos la publicidad de su emisora, de su servicio en internet, por el medio de televisión, Deporte 24 horas, y radio también Deporte 24 horas, Sergio. Sí, bueno, yo primero quisiera arrancar sobre este tema. Es que yo estuve en radio, digamos que en dos emisoras que son, digamos, las dos emisoras de radio, digamos, más conocidas a nivel de deporte. Una que fue Radio Colombia, otra Radio Monumental. Uno al estar cerca, uno se da cuenta de ciertas cosas que no se hacen en radio. Luego, en la televisión es lo que uno observa. Y empezamos a ver que la televisión no ofrece lo que uno debería recibir. Yo soy un profesional del deporte, graduado en un país fuera de Costa Rica, donde, dicho sea paso, ese país es uno de los mejores de América Latina y a nivel mundial, quinto en el mundo, en Juegos Olímpicos, como lo es Cuba. Y viene uno aquí a Costa Rica y uno se da cuenta de las falencias que hay y siguen existiendo. Y lo que uno se da cuenta es que habiendo tantos recursos hoy en día tecnológicos. Sí, lo que no se hace es porque no se quiere hacer. No se hace, o es por vagabundería, o es porque el que está a cargo de ese medio desconoce qué es. Ahora, don Sergio, no me diga que también existe el campo de que usted, por ser graduado en Cuba y por recibir cosas de Cuba, me lo están estigmatizando. ¿Existe eso todavía? No, porque uno tiene que hacer respetar en el medio en que uno se desenvuelve, ya sea en medios de comunicación o en medios del deporte, darse a respetar con el conocimiento, no por la semántica, ni por las habladas, ni por el asunto político, ni la dialéctica. Uno tiene que demostrar las cosas, demostrarlas. Y decía todo esto porque cuando yo me di cuenta de que existía esta falencia, yo decía, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, y como siempre me ha gustado la tecnología, empezamos a meter, primero hicimos la página web,
ya les voy a dar el nombre de la página y a través de la página está todo. Entonces está la página web y está, en la página tenemos el radio online las 24 horas del día y tenemos televisión las 24 horas del día con 2 canales. Un canal que a veces lo ubicamos en vivo y un canal que lo dedicamos para todo lo que se refiera a deporte, salud y ejercicio. A través de internet. A través de internet. ¿Quién le da el servicio de internet? El servicio de internet me lo da Telecable. Bueno. El servicio de internet me lo da Telecable. ¿Le ha fallado? ¿Se le ha cortado? Inclusive he tenido, o sea, entré en un programa que se llama el Pymes, que es Bien. donde uno necesita tener tanto de subida como de bajada. Una alta velocidad. Alta velocidad para poder realizar esta actividad. Una vez que yo detecto las falencias que tiene y que sigue teniendo el deporte de Costa Rica a través de medios de comunicación, en la página ubicamos esos 2 conceptos de radio y televisión. Pero no nos quedamos ahí, también abrimos 8 foros en el Facebook. Muy bueno. 8 foros donde hablamos de todo, deporte general, atletismo, hablamos de salud, hablamos de retrospectiva, o sea, nos vamos a la historia y tenemos cerca de 50,000 usuarios en esas redes sociales. Y seguimos con proyectos, ahí estamos haciendo otro proyecto más, que es, por ejemplo, dar a conocer los talentos del deporte de Costa Rica. Ya iniciamos con el atletismo. Identificamos cuál es el talento de Costa Rica y le damos las calidades porque es un talento y le instamos a las autoridades de la empresa privada y a las autoridades deportivas de que los apoyen. Correcto. Una vez que tenemos ya ese concepto, es cuando decimos hay que hacerlo a través de la radio y televisión y nuestra página se llama www.tsmsportscr.com. TSM significa Team Sergio Molina. Son 3 siglas que hemos posesionado como marca. TSM, tenemos TSM Atletismo, TSM Radio, TSM Televisión, TSM Asesoría Deportiva, TSM, lo que se nos ocurra en el campo del deporte. TSM, inclusive si ustedes van y ven mi placa del carro, la placa del carro es TSM también, hasta la placa del carro. Muy bien. Entonces, Claro. ese concepto ya lo tenemos muy bien posicionado y lo que quieran conocer lo pueden hacer a través de la página www.tsmsportscr.com y ahí van a encontrar variedad de información en el campo del deporte, lo que no les suministra la televisora nacional, lo que no les suministra la radio nacional, lo que no les suministra la prensa deportiva nacional, que es 99.9% de la prensa deportiva nacional. Fútbol. De una sola disciplina, nosotros la convertimos en 20, 30 disciplinas. Así es que los invito, dense una vuelta y después nos hacen las críticas al Sí, respecto. Sergio es un gran profesional y por eso, además de la amistad que nos une, lo hemos llamado para compartir en esta conversación aquí desde el Restaurante La Luz, donde hay eventos todas las semanas, hay trova, hay tango. Usted que es muy enamorado, Sergio, puede venir aquí y disfrutar de las virtudes que ofrece este restaurante. Pero definitivamente lo que nos mueve es el conocimiento, la capacidad de Sergio, no solo en el atletismo, no podemos encasillar a Sergio solo en el atletismo, sino en la preparación, en el entrenamiento deportivo y en otra serie de cualidades que Sergio maneja. Para señalar algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema normal es el fútbol, ¿verdad? En los medios de comunicación, y por eso quiero entrarle por ahí. Yo sé que el tema, con Sergio, la situación es más global, pero a la gente la quieren engañar muy fácilmente, Sergio. Cuando uno dice, un equipo de fútbol está para jugar fútbol, ¿verdad? Un equipo de fútbol no está para estar suspendiendo partidos, porque le quitaron 2 o 3 diciendo, jugadores. Hay partido miércoles, domingo, miércoles. Nos están cargando. Pero ¿cómo? ¿Cómo un jugador no tiene capacidad de jugar miércoles, domingo? Pues sí, ¿Cómo hacen en Europa? Como no es el campo nuestro, entonces uno ve exactamente, don Fernando, el fútbol europeo y se da cuenta de que torneo de Copa, Liga de Campeones, campeonato de local, amistosos con la selección, hasta partidos benéficos mezclan en medio de toda esa competición que tienen los jugadores europeos. Y los nuestros, estamos cansados, una carga terrible, porque 4 o 5 partidos en un mes. Entonces yo no le puedo dar esa explicación a la gente, pero una persona como Sergio puede decirnos si hay ¿qué es lo que pasa? Razón cuando los clubes exponen estos puntos de vista a la hora de justificar
la cancelación de encuentros que es para lo que están hechos ellos, para jugar fútbol. Y cosas tan evidentes, don Sergio, como esta, que nos las explique. Clubes que se van a hacer la pretemporada a la playa. ¿Cuántos partidos juegan con las condiciones? los equipos del Valle Central Intermontano en la playa? Uno o dos, si es que van a Liberia o si es que van a Limón, nada más. Y la pretemporada la hacen en la playa. ¿Hasta dónde es conveniente eso, don Sergio? Explíquenos. Primero vamos a agarrar como base el fútbol en el plano del deporte, que es de lo que más se habla. Pero un día esto me hicieron una pregunta y me decían, ¿por qué el deporte de Costa Rica no avanza? O sea, porque cuando usted se puede hacer una comparación, si el deporte en forma general de Costa Rica es, ¿en qué nos ubicamos? En un ranking mundial. Ya se les dije, por ejemplo, que Cuba ha sido quinto lugar a nivel de Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ha sido quinto lugar en Juegos Olímpicos. ¿Costa Rica en qué lugar se ubica? Bueno, si no tenemos a Claudia Paul y si no vuelve a aparecer una Claudia Paul, no aparecemos en el mapa de la clasificación de las Olimpiadas. ¿Y hace cuánto? Pero entonces, el problema del deporte de Costa Rica nace porque no tenemos una visión. Primero, el dirigente es un dirigente que no sabe nada de deporte. Ha llegado ahí por varias razones. Una, porque puede ser que haya llegado ahí porque si es un plan político. Por padrinazgo. Porque era un pegabanderas y no lo pudieron ubicar en una municipalidad, claro. Lo único que queda es un comité cantonal de deporte. Un comité cantonal tiene toda la razón. Y si no quedó chance ahí, ve cómo se mete en alguna otra organización, o una asociación o una federación. Entonces ya vemos el perfil del dirigente. Ese es el perfil, o sea, no tiene conocimiento del deporte. Luego, hay algunos que llegan porque son empresarios. Y muchas veces hay que llamar a este empresario porque este empresario a lo mejor va a prestar plata. Y a la larga son los más agarrados. Y al final de cuentas sí, presta la plata, pero después la gana con intereses. Porque ningún empresario se mete a una empresa a perder. No hay almuerzo gratis. Entonces, el deporte de Costa Rica no tiene visión. Entonces, arranquemos por ahí. Al no tener visión, significa que cuando usted va a participar a un campeonato mundial, y ponemos de ejemplo otra vez el fútbol, usted dice, bueno, ¿qué lugar quiero ocupar en campeonato mundial? ¿Cuál es el lugar que queremos ocupar? Quinto lugar, ok, muy bien, quinto lugar. ¿Cómo se va a construir ese quinto lugar? ¿Cuánto nos va a llevar? ¿Cuántos años? ¿Cuál es el proceso? Está demostrado científicamente que para construir un deportista de alto rendimiento, sea de fútbol, atletismo, natación, ciclismo, lo que usted quiera, se requieren 10 años. 10 años. 10 años. Y ese deportista requiere de 10,000 horas de trabajo, lo cual significa que requiere de 1,000 horas por temporada. ¿Y cómo se trabaja esas 1,000 horas? A mí me gustaría preguntarle a un dirigente y tenerlo aquí al frente, ojalá de una federación, si él sabe cómo trabajar eso. Y le puedo asegurar que no va a tener respuestas para contestarme las preguntas que yo le voy a hacer. Y esa es la visión que no tienen. Y eso es para un efecto de un campeonato. Si fuera una participación en Juegos Olímpicos, ¿cuál es la visión? La visión es, queremos ganar 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Bueno, ¿cómo voy a ganar esas 3 medallas? 3, 3 y 3. ¿Cómo las voy a ganar? Hay que planificarlas. ¿Cuánto se requiere para eso? Se requiere tanto. Si nos vamos a nivel de Juegos Centroamericanos, como delegación en general, ¿qué posición queremos ocupar? ¿Cuál es la visión? La visión es quedar campeones de Centroamérica. Y para quedar campeones de Centroamérica necesitamos que establecer cuáles son las pautas. Entonces, esa visión no existe en la estructura del deporte de Costa Rica. No existe ni a nivel de Comité Olímpico Nacional, ni existe a nivel del ICOER, y mucho menos va a existir en las federaciones, porque no tienen ni tan siquiera los recursos para poder pagar a una secretaria. Y por eso un deporte de Costa Rica seguirá siendo mediocre en su accionar desde el punto de vista de alto rendimiento. Ahora bien, si nosotros queremos mejorar, tenemos que planificar esos 10 años de trabajo. Se llaman, ustedes oyen hablar ahí del ciclo olímpico. El ciclo olímpico son 4 años. Pero si usted se va a potencias deportivas en estos momentos como Brasil, como España, como Cuba, ni qué decirlo Estados Unidos, agarran a un niño
a partir de los 10, 12 años y empiezan a darle esas 10.000 horas de trabajo, que no necesariamente significa que las 10.000 horas de trabajo, de esas horas de entrenamiento, no necesariamente tienen que ser que el niño tiene que hacer fuerza, que tiene que hacer velocidad, sino que se trabaja de esas edades desde los juegos básicos, los juegos del niño hay que enseñarlo con juegos, darle la motricidad adecuada, la coordinación adecuada a través del juego. Desde ahí se empiezan a sumar esas horas. No necesariamente que es como agarran aquí los niños de las escuelas de fútbol de este país, que me gustaría que ustedes llegaran al Parque Metropolitano de La Sabana un sábado y vean cómo a los niños los tratan como adultos, Están estafando a los padres de familia. Qué difícil, ¿verdad? Con esas escuelas de fútbol. Pateando balones de fútbol número 5, que es más grande que el pie, y hay que saber de fisiología, hay que conocer de biomecánica, cómo un niño, si usted lo somete a ese tipo de entrenamientos, le va a dar enanismo porque no va a crecer el músculo, porque no va a crecer el hueso. Y entonces estamos hablando de otras cosas. Es decir, entonces, resumo todo esto. El deporte de Costa Rica no tiene visión. Y si nos vamos al fútbol, como les decía anteriormente, Gracias. el fútbol, y se lo voy a ganar así, don Jeremy Alvarado. Pregunten ustedes a algún dirigente que maneja el fútbol de este país, ¿cuánto es el mínimo que está recorriendo un jugador de fútbol promedio por kilómetros en un partido de fútbol? 11 kilómetros. Y los buenos entre 12 y 13 kilómetros. ¿Cuántos sprints cortos realiza un jugador de fútbol en un partido de fútbol? Estoy hablándole de alto rendimiento. Se realizan cerca de 100 sprints que no pasan más de 3 segundos cada sprint. Y don Sergio, perdone, pero creo que esos estudios ahorita no están actualizados. Y recuerdo a una figura que tal vez usted tenga en mente, don Matías Rojas, Sí, gracias. que inició junto con doña Clemencia Conejo en aquellos tiempos esos estudios, y la gente hasta lo veía como ridículo, ¿verdad? De que estuvieran ahí tomando tiempo para esos estudios. Se está haciendo eso actualmente. No, por eso yo explicaba todo eso. Estoy explicando eso porque quiero aterrizar sobre lo que usted la pregunta que usted me está haciendo. ¿Cuánto, por ejemplo, Usain Bolt corre? Usain Bolt, el gran velocista del mundo, te corre un promedio entre 36 y 37 kilómetros por hora las pruebas de velocidad, los 100 metros. Hay un jugador que jugaba con el Real Madrid que se llama Coentrao, en un defensa, un lateral. Él llegaba a hacer los 100 metros en un entrenamiento en 11 flat. Eso significa que corría un promedio de 32 kilómetros por hora. ¿Cuánto es el promedio que recorren los grandes jugadores del mundo? 25 kilómetros por hora. Y le estoy dando datos. ¿Cuánto, esos sprints de los que hablaba de 100, cuántos kilómetros recorre un deportista? Estoy hablando que generalmente los laterales, usted ve que pegan, no dura 3 segundos y suelta el balón. Esos son los sprints que estoy hablando. Recorren entre 1.5 a 1.8 kilómetros promedio por partido en sprints. Si yo traduzco todo esto que estoy hablando, eso se traduce en fisiología del deporte. Si quiero traducir eso, tengo que traducirlo en tecnología del deporte. Hoy en día en el estadio Santiago Bernabéu tienen unas cámaras especiales donde miden todo esto que les acabo de explicar. Y de ahí sacan conclusiones después para la práctica del deporte. Un jugador que te recorra del medio campo, como Modric, para mencionarle alguno, como Iniesta en el Barcelona, que te recorra 4, 6 kilómetros por partido, le dicen, algo está pasando, o está enfermo, o está sobreentrenado. Se le hacen, están constantes evaluaciones para verificar cómo está la capacidad cardiovascular respiratoria, cómo está la acidez en el cuerpo, cómo está la fuerza, la velocidad. Entonces se utiliza la ciencia. Es que el deporte de hoy en día no es igual al de hace 40 años. Hace 40 años se jugaba con balón de cuero, hoy es un balón sintético. Claro. Hace 40 años no existían hidratantes para reponer los electrolitos que se perdían. Se jugaba mucho por amor, mucho por talento genético. Hoy en día un jugador pierde masa muscular, pierde proteínas, hay que reponerlas. A mí me da risa cuando programan en Costa Rica, en fútbol, los partidos a las 11 de mediodía en Punta Arenas, por ejemplo, o en Guanacaste. Dice que para que el equipo, el rival se vea perjudicado. Y resulta que el rival que viene perjudicado, que a lo mejor es Alajuela o Saprissa, a lo mejor vienen mejor hidratados, con mejor estructura proteica en el cuerpo, con buena fuerza muscular, con buena capacidad cardiovascular respiratoria,
viene con mejor preparación y te puede enfrentar mejor el partido a las 11 de la mañana que el equipo de ahí, porque ese equipo generalmente no tiene ni para comprarse un bol. Es más, don Sergio, decía Iván Ras, ¿verdad? Lo respeto mucho, ¿verdad? Aunque no estoy de acuerdo en muchas de sus cosas, pero lo respeto como iniciador de muchas cosas en este país. No puede ser posible que pidamos equidad en el fútbol nuestro, mientras Liga Deportiva Alajuelense, que inició en ese campo, de la dieta vigilada y que los jugadores desayunaban y almorzaban allí, mientras que en otros clubes de la costa, ejemplo, después de un entrenamiento lo que le daban era un sirope y un tostel. Por ahí voy, ¿verdad? Por ahí voy. Y ya en estos tiempos que corren, con lo que usted me está diciendo, que yo no sabía, con esto de las cámaras y demás, nosotros no estamos ni en pañales en esto. No, en serio, y esto no se reduce a la dirigencia deportiva que no está preparada de la forma adecuada, que no se instruye como tiene que ser para cumplir los requisitos que se exigen en la actualidad y que usted los maneja muy bien, sino los medios de comunicación no nos informan, no nos orientan, y somos los medios de comunicación los primeros obligados en decir, bueno, ¿cómo es posible que nosotros llamemos, por ejemplo, en el campeonato nacional, Liga Profesional de Fútbol, nos dice la UNAFUT que se llama Liga Profesional de Fútbol? Bueno, no lo diré de esa manera hasta que me comprueben lo contrario. Cuando tenemos un equipo como Limón, que sus jugadores trabajan en el muelle hasta las 3 de la mañana para ir a entrenar a la mañana siguiente o jugar un partido. Entonces, ¿cómo podemos llamar a esto Liga Profesional de Fútbol? Bueno, es que hay mucha ignorancia en los medios de comunicación. Empezando cuando uno escucha las conferencias de prensa, y yo a veces me gusta escuchar las conferencias de prensa, casi no escucho los partidos, sino que me gusta escuchar las conferencias de prensa, porque a través de las conferencias de prensa me doy cuenta qué tan alejados están muchos comunicadores en este país. Yo recuerdo una vez que cuando aquel entrenador de Liga Deportiva Alajuelense que le daba sandía a los jugadores, Badú Vieira, muchos periodistas se mofaron de Badú Vieira. Y resulta que la ignorancia estaba en los que se mojaban de él, porque si hay una fruta que tiene uno de los mejores componentes de electrolitos era la sandía, y aparte de eso, que la sandía tiene agua, y entonces un hidratante natural, y que se los daba antes y se los daba durante el partido. Entonces hay tanta ignorancia que en país de ciegos hasta el tuerto es rey. Yo quisiera tener a veces como poder de tener un medio de comunicación al aire, de televisión, para poder hacer cosas totalmente diferentes, enseñarle a la gente, enseñarle al aficionado. ¿Por qué hay tanto, vandalismo en los estadios? Porque más bien muchos medios de comunicación aquí atizan a los aficionados antes de ir a un partido. Claro, y entonces, o sea, no educan, más bien no le dan información de la que le estoy brindando a usted. Y nos hemos dado cuenta que desde un clásico empiezan a tirar y a punzar para que exista una división. Empiezan a crear un morbo por algún tema y eso genera ya la polémica fuera de los equipos, incluso se va hacia las barras. Yo tengo por ejemplo, yo tengo este reloj aquí. Este reloj solo le falta hablar. Ahí podemos ver cuántos yo recorro por lo que yo quiera hacer, velocidad, fuerza, lo que se quiera en natación, me sirve en ciclismo, me sirve para fútbol, lo que sea. Me dice las calorías perdidas, me dice el nivel el ritmo cardíaco, la humedad que existe, todo. Estaba hablando de tecnología. Si yo lo tengo, que soy un labriego sencillo, una persona que no tiene los recursos económicos como los puede tener una televisora aquí, que tiene hasta varios canales, ¿cómo no va a tener, por qué no influir en comprar tecnología? Y cuando hacen un análisis, un comentario en la televisión, decir, claro, y yo siempre pongo ejemplo el Paté Centeno, que el Paté Centeno se fue antes de tiempo porque lo retiró la prensa. Si al Paté Centeno lo hubieran retirado con bases científicas, pues estaría jugando todavía. Uno diría, claro, se fue porque estaba recorriendo apenas 3 kilómetros por partido y porque su consumo de oxígeno no llegaba ni a 40%. O porque, de acuerdo a los datos que nos dieron en el hemograma, resulta que la hemoglobina era una hemoglobina desnutrido. O sea, entonces son datos científicos. Pero si yo estoy seguro que si le hubiéramos dado ese análisis verdadero, el Paté Centeno estuviera jugando en el fútbol de Costa Rica.
porque la calidad viene por dentro. Como y Rolando uno, Fonseca, por ejemplo, también. sí, Usain Bolt, ¿cuándo se va a ir de la velocidad? ¿Cuándo se va a ir Michael Phelps? Cuando ellos sientan que todos los test evaluatorios que se les realiza, hasta el del perfil psicológico, no van acordes al de un deportista de alto rendimiento. Entonces aquí tenemos que educar a la prensa deportiva nacional. Y yo vengo desde hace como 15 años diciéndole a la prensa deportiva nacional, ustedes son culpables, muchos de ustedes, de lo que pasa en el deporte de Costa Rica, Claro. en el rendimiento general, Sí. lo que pasa en el fútbol, Y hasta en el comportamiento de las gradas. en el fútbol de las gradas. Es que también, don Sergio, permítame, eso no va solo Para irnos a la pausa. a nivel físico, sí, para irnos a la pausa, sino a nivel mental. Me relató el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli una anécdota muy linda de un excelente profesor de la Universidad de Costa Rica que llegó a sus 70 años, que es el promedio de edad a lo cual retiran a los intelectuales en la universidad, cosa que no debía hacer, ¿verdad? Y entonces dijo ese profesor que le hicieron un homenaje en su retiro. ¿Sabe cómo están ustedes? Como mi mamá. El señor era de Heredia. Entonces dice, ahí cuando allá en la Plaza de Los Ángeles estaba la mejenga en lo mejor y yo vivía al frente de la plaza y salía mi madre a la puerta de mi casa y decía, fulanito, pase para adentro porque ya es muy tarde, cuando la mejenga estaba a lo mejor. Les agradezco mucho el homenaje, pero ustedes están igual que mi mamá. Me están retirando a mí intelectualmente en el mejor momento de mi vida. Y eso es parte del ser costarricense, don Jerry. Sí, tenemos una enorme responsabilidad los medios en educar, informar y crear criterio a base de conceptos verdaderamente fundamentados en tecnologías que nos ofrece hoy el día a día para orientar verdaderamente a nuestros amigos televidentes, escuchas y demás. Vamos a hacer una pausa para regresar desde el Restaurante La Luz. Estamos en Bitácora en la versión televisión porque tenemos a través de CAIFA Internet Radio, una emisora con estilo y criterio, buena música, tenemos programas de cine como el del buen amigo Mario Barrantes, tenemos programas de trova con Mario Rojas. Cine como en el cine. Sí, cine como en el cine, tenemos el programa Ambrosía muy pronto de Mario Rojas, tenemos Aires de Tango en CAIFA Internet Radio, tenemos Bitácora. ¿Cuál es el significado de ambrosía? Que me lo Ambrosía, enseñó Mario Javier. el manjar de los dioses. Manjar de ¿verdad? los Y vea, por dioses. ejemplo, aquí en este restaurante se disfruta de esa ambrosía también, en Restaurante La Luz. Y vamos a regresar porque es parte de esa lamentable realidad que se da en nuestro país. Un país donde nos ofrecieron, a cambio de cosas muy lamentables, un estadio. Pero primero nos habían dicho un hospital de primer mundo. Y preferimos un estadio porque nos gusta mucho el circo aquí en Costa Rica. Ya vamos a volver con todos ustedes. Esto es Bitácora a través de TCTV Telecable. Estamos en Bitácora en estas dos primeras ediciones desde un lugar maravilloso que es el Restaurante La Luz de Alta Hotel, que ofrece condiciones maravillosas, música en vivo, deliciosa comida, esos eventos maravillosos con una atención que lo hace sentir a uno como en casa. Don Luis Ceciliano es el chef y quién es mejor que él para hablarnos de todos los beneficios que nos ofrece este lindo lugar. Don Luis, bienvenido a Bitácora. Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta su casa, el Restaurante La Luz del Hotel Alta. Estamos para servirles. Nosotros tenemos un horario de atención de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos eventos familiares. Por ejemplo, los sábados tenemos música en vivo, todos los sábados, digamos, para el disfrute de las parejas, ya que estos son, por la arquitectura y todo, es un lugar romántico. Una vista Sí, maravillosa. exacto, ¿verdad? una vista maravillosa, mucha privacidad, que es lo que a la gente le gusta. Platillos exquisitos. Algo exquisito, digamos, muy mediterráneo, comida sana, comida con conciencia. Invitamos a la gente también los domingos a que venga por las mañanas al desayuno, un desayuno tardío que está desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, estilo buffet, y estamos para servirles siempre acá incorporando alimentos saludables, comida con conciencia, ya que nuestros productos son traídos de nuestra propia finca. Entonces la gente tiene que ver de que estamos dando comida saludable y con conciencia. Es decir, hay un entretenimiento sano
desde el punto de vista físico y mental, ¿verdad? Sí, claro, digamos, lo que queremos es cocina con conciencia de gente muy saludable. ¿Cómo pueden reservar? Conocer de los eventos que van a tener. Aquí hay música de trova, hay tango, hay otro tipo de presentaciones maravillosas que no solo el turista extranjero, sino el turista nacional puede venir a deleitarse. Sí, claro que sí, queremos de que esto sea algo para todos, desde para los más chicos, los más jóvenes y la gente más adulta, digamos. Todos bienvenidos acá y pueden visitar nuestra página web como Hotel Alta, incluso para reservaciones de las habitaciones y todo. Tenemos eventos especiales también y estamos para servirles. ¿Y el número acá. telefónico? El número telefónico sería 2282-4160 y estamos para servirles acá en el restaurante La Luz del Hotel Alta. Es un magnífico lugar. Para terminar, ¿cuál platillo le recomienda a usted a la gente? Que La venga por corvina primera del vez. chef o los scallops, platos muy frescos y muy saludables. Don Luis, muchísimas gracias. Todo un placer, bienvenidos. Invitados al restaurante La Luz, Alta Hotel. Hola amigos de Bitácora, un placer nuevamente estar con ustedes acá en su sección recordando a nuestros ídolos. Y hoy hablaremos del gran fondista nacional Rafael Ángel Pérez Córdoba. Ese exfondista que venció en los años 70 en las famosas carreras de San Silvestre en Brasil y Coamo en Puerto Rico. Está considerado por la crítica especializada como el máximo exponente del atletismo costarricense de todos los tiempos. Nació en Ciudad Colón en 1948. Demostró su aplomo, disciplina y voluntad en más de 400 competencias nacionales y 220 internacionales. En las distancias de 1500, 5000, 10.000 metros, media maratón y maratón. Su consagración definitiva se produjo cuando ante los mejores fondistas del mundo nos regaló a todos los costarricenses esa inolvidable victoria en San Silvestre, en Brasil. Tuvo una distancia de 8.4 kilómetros. El segundo gran éxito con su triunfo en la media maratón en San Blas, en Coamo, Puerto Rico. Superó a grandes rivales en esa época. Así fue como Rafael Ángel Pérez llegó a la cima del mundo. Pero escuchen qué curioso, amigos. Pasaron 39 años, sí, 39 años, desde 1976, para que Rafael Ángel Pérez fuera reconocido con una marca mundial. Sí, precisamente nuestro invitado de hoy, el asesor deportivo Sergio Molina, fue quien se dio la tarea de recolectar esos datos para que fuera reconocido Rafael Ángel Pérez con esa marca mundial, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 46 segundos. Y Rafael Ángel Pérez realmente es un orgullo para Costa Rica. Es de esos atletas que consideramos lo mejor que ha tenido este país. Definitivamente, un aplauso para don Rafael Ángel Pérez. Amigos, un placer haber estado con ustedes de nuevo en su sección Recordando a nuestros ídolos, acá en su programa Bitácora. Esto es Bitácora a través de TCTV, Canal 12 de Telecable. Un abrazo para todos los suscriptores de Telecable. Están con la mejor compañía y el mejor servicio posible para encontrar en el mercado de nuestro país. Bueno, don Sergio Molina Mora, un profesional en el entrenamiento deportivo y en muchos campos más, nuestro querido amigo y colega, nos acompaña en esta Bitácora, en esta edición de Bitácora para hablar temas muy interesantes. Hay muchas falencias en el país, Sergio, y obviamente a nivel de Latinoamérica encontramos excepciones importantes, ¿verdad? Como el caso de Cuba. ¿De qué otros países podríamos hablar a nivel de Latinoamérica con excepciones? En América Latina está Brasil, fuerte Brasil, sí. Colombia, Sí. en Argentina en ciertas áreas. Luego nos venimos a América Central, está trabajando muy bien Guatemala. ¿Y El Salvador? Luego, El Salvador más o menos, ha caído El Salvador. ¿Panamá? ¿Qué tal? Panamá no está trabajando muy bien. El Salvador siempre invirtió mucho en Sí, en el invirtió, deporte, pero ¿verdad? cayó.
Luego venimos con el área del Caribe, por supuesto, Puerto Rico, Cuba, y está Jamaica, que es una referente, y algunas islas, pero en el campo del atletismo. Muy bien. Y ahora, don Sergio, ya, usted mencionó el Caribe. Yo me vengo al Caribe en nuestro país, donde está la gente por ancestro, por físico, mejor dotada para hacer atletismo. ¿Y no hay una pista atlética adecuada en Limón? No, sí hay. Recientemente acaban de inaugurar la pista sintética. Pero como decía por ahí un político, ¿para qué tractores sin violines? Decía en aquella época en relación a la Sinfónica Nacional. Sí tenemos una zona, y no solamente para el atletismo. Si trasladamos qué es el negro, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, en un alto porcentaje de los estudios que se han realizado, uno podría decir, esta raza interesante tiene en su mayoría un 97% de fibra de contracción rápida y apenas un 3% de fibra de contracción lenta, que es conocida como la resistencia. Sirve para todo eso que le acabo de decir desde el punto de vista fisiológico. Significa que es un deportista que es apto para pruebas de velocidad y potencia. Y cuando hablamos de velocidad y potencia es un beisbolista cuando pega un batazo, eso es velocidad y potencia y también reacción. Si hablamos en boxeo, cuando lanza un golpe, con un solo golpe puede noquear a una persona. En atletismo, eventos que van de los 100 hasta los 400 metros, y en las pruebas de los saltos, porque los saltos requieren de una carrera de aproximadamente de 5 a 6 segundos, que es rápido también. En la acepción correcta, el Black Power. Exactamente, el poder negro. Y entonces ahí les puedo seguir mencionando pruebas de resistencia, de potencia, que potencia es fuerza más velocidad igual potencia. Entonces estamos hablando que ese concepto lo tiene Limón. Es una zona rica para poder detectar deportistas de esas características. Para voleibol, cuando salta y hace un remate, eso es potencia. Básquetbol. Entonces, Limón tiene un potencial enorme. Lo que ha hecho Limón es mucho, limones negros se ha venido y ha emigrado. Y entonces ahora los tenemos por aquí, por la zona de Desamparados, por la zona de Barrio México. Han emigrado y cuando salen aquí, por ejemplo, Neri Brenes no vive en Limón, vive aquí ahora, vive un montón acá. Y lo lamentable es que los profesionales en diferentes campos, sea la medicina, la ingeniería, también, ante la falta de oportunidades en su provincia, se vienen para acá. Entonces, hay una pista de atletismo que recientemente la inauguraron y mencionaba para crear tractores sin violines porque nace, digamos, para poder producir un vallista, que es una prueba de velocidad, 110 metros con vallas, 400 metros con vallas, usted requiere tener unas 20 vallas. Usted pregunte si hay 20 vallas. Si usted quiere hacer un saltador, tiene que tener colchonetas para poder saltar, más el listón para poder Hay colchonetas. Entonces lo que hicieron fue montar una pista como que a usted le den una casa y que la casa no tenga nada, ni sillones, ni cama, ni nada. Y entonces, ¿dónde va a dormir usted? En el piso. Entonces, aquí se hacen las cosas sin visión, que fue como yo empecé. Se hacen las cosas sin visión. Si la pista, ok, necesito una pista de Limón, muy bien, necesito una pista de Limón. No de ahora, de haber necesitado sintética. De hace años. Y no sintética. No necesariamente, porque usted en África, y especialmente puede hablar de Etiopía o podemos hablar de Kenia, donde están saliendo los mejores atletas del mundo en las pruebas desde 1500 hasta la maratón, no hay pistas sintéticas. Todo el mundo entrena a campo abierto. Ajá. Es decir, lo que hay son métodos de entrenamiento, lo que hay son profesionales trabajando con los atletas y dándoles los ingredientes que ellos necesitan para poderse desarrollar en esa área. Limón lo que necesita es presupuesto, necesita un plan país, y un gente plan capacitada provincial para que diga, vamos a desarrollar aquí. Neri Brenes, yo he visto mejores atletas que Neri Brenes, mejores que Neri Brenes, y en Limón hay mucho mejores que Neri Brenes. ¿Qué es lo que se necesita? Un plan de 10, 12 años donde tiene que tener contenido económico, profesionales adecuados, dirigentes capaces y darles toda la estructura: medicina deportiva, psicología deportiva, nutrición, biomecánicos. Tenemos que darle capacitación, becas deportivas, estudio, y cuando le demos eso es cuando van a salir los atletas de alto rendimiento. Perdón, don Sergio, la pregunta de los $300,000. Sabemos lo que necesitamos, pero
tenemos la gente necesaria y preparada profesionalmente para, válgaseme el pleonasmo, preparar a ese atleta, a ese atleta que tiene condiciones pero que necesita desarrollarse dentro de una disciplina deportiva. ¿Hay profesionales que aquí en el país puedan guiarlo, puedan hacerlo? Yo me jacto de decir que en Costa Rica, en América Latina, es uno de los países donde hay la gente más inteligente en muchos campos del desarrollo profesional. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que la mayoría de los profesionales están trabajando en forma individual y a la mayoría de los que saben en este país, los dirigentes, que en su mayoría son dirigentes hacen a un deportivos, hay mucho dirigente incapaz que prefiere estar rodeado de gente incapaz para ser el amo, y, como decía un amigo mío, una vez que llegan al poder, Para ser el les da el figurón. síndrome del príncipe Alberto, es decir, que se creen los dueños de todo. Exacto. Y cuando debería ser al contrario, deberían de estar rodeado de gente capaz, para que su labor se vea encumbrada con gente capaz. O dice el refranero que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Sergio, dentro de todas estas características que sufre el país, porque somos un país, curiosamente, que no tiene ejército, para meternos ahí de forma superficial en algunos temas, y que le saqueamos la educación, ¿verdad?, que es nuestro ejército, los estudiantes, y no hay escuelas aptas verdaderamente para recibir a nuestro ejército, lo abandonamos, y no invertimos en deporte, no buscamos la forma de desarrollar el deporte de la forma adecuada. ¿A qué se debe? Que en medio de todas esas falencias, de todas esas carencias que hay en Costa Rica, que usted la señala muy claramente, aparezcan un Rafael Ángel Pérez, una Claudia Paul, aparezca, un Neri Brenes, que usted me dice, bueno, hay mejores deportistas que Neri Brenes. Estoy seguro de que eso es así. Si usted lo dice, no tengo por qué dudarlo, porque creo en la capacidad del conocimiento de Sergio. ¿A qué se debe que dentro de todas esas falencias brillen, aparezcan algunas pepitas de oro? Yo digo que nosotros tenemos genética en Costa Rica, de muchos atletas que se pueden desarrollar. Usted puso el caso de Neri y el caso de Rafael Pérez. Le pongo el caso de María Milagro París Coronado, Claro que y sí. de Silvia y Claudia Paul. Silvia, ¿no? Esos dos casos son, y le puedo poner el caso inclusive de la participación de Costa Rica. Bueno, y estamos siendo injustos, dejando por fuera a un André Amador. Bueno, un André Amador. Pero en el caso de André Amador es que se desarrolló allá. Estos que usted mencionó se desarrollaron acá en Costa Rica. Se da porque eso es una microestructura que monta cada entrenador con estos atletas. O sea, el entrenador tiene el conocimiento y el entrenador empieza a hablar con un profesional. Usted me puede ayudar ahí con la nutrición. ¿Sí? Es decir, rompen todos los esquemas. Sí, entonces es una ¿Qué hay microestructura. Esa estructura debería ser la general, la que maneja el Comité Olímpico Nacional, mancomunado con el ICODER, mancomunado con la Caja Costarricense del Seguro Social, mancomunado con la empresa privada, mancomunado con el Ministerio de Educación, porque esa estructura tiene que estar mancomunado. Sí, ahora, Sergio, perdón, antes de que usted continúe, ¿qué hace o qué hizo en su momento un comité olímpico cuando aparece una Claudia Paul, una Silvia Paul, para averiguar el porqué de esa diferencia, por qué ese salto lejos de la realidad de todos los demás atletas que seguían en ese estancamiento? No hacen nada. No hicieron nada. Y usted pregunta dónde está Francisco Rivas insertado dentro del esquema del deporte de Costa Rica ¿Qué se ha hecho? cuando tiene logros de Juegos Olímpicos. No está insertado en ningún lado. ¿Y por qué? Porque le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo? Porque sabe. Y porque él va a decir, mire, yo para esto, cuando se encuentre el primer mediocre, él lo va a decir y que hay que quitarlo. Y entonces mejor no lo llaman. Eso en este país, así sucede en asociaciones y federaciones deportivas y en muchos campos del deporte de este país. Pero sí hay, y además, ¿por qué no se dan deportistas como esos que hemos mencionado? Porque el dirigente es cortoplacista y clásico del cortoplacismo lo da el fútbol. Un entrenador pierde 3, 4 partidos y ya lo están quitando. Y no saben de que dentro de una estructura, cuando uno planifica, la pérdida forma parte de la preparación. Forma parte de la preparación. Y se puede perder porque a lo mejor usted inició con volúmenes, intensidades en el entrenamiento. Cuando usted trabaja las capacidades, porque cuando uno entrena capacidades. Eso es lo que deben de entender y muchos periodistas deportivos de este país no lo saben. O sea, uno entrena capacidades, como deportista entrena capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Velocidad, fuerza, resistencia, coordinación, técnica,
Y luego, paralelo a eso, van otros aspectos Ahora integrales. también, la curva de rendimiento, es que eso es lógico. La ley del péndulo. En la curva de rendimiento, usted no puede pedir siempre un rendimiento aquí con diferentes estados físicos. Siempre el atleta tendrá a subir y subir y subir y después bajará un poquito y después... O sea, es la ley del péndulo. Entonces, aquí le piden que el equipo o que el atleta esté bien en todo momento. Y yo creo que eso es imposible. No existe, ¿verdad? no existe porque la curva de ¿verdad? rendimiento dura entre 8 y 10 semanas. A eso hoy. Entre 8 y 10 semanas. Pero hay, digamos, preparadores físicos tan capaces que pueden hacer 3 curvas de rendimiento en el año, pero nunca las 3 pueden ser iguales. Solamente hay una más alta que la otra. Una puede ser de 80%, una puede ser de 90% y una de 100%. Ahora, Sergio, ¿qué pasa con deportistas como el caso de los que están en la palestra? Yo no quiero decir que uno sea mejor que el otro ni entrar en ninguna discusión de ese tipo, pero el ejemplo está a la vista de todos. Messi y Ronaldo son jugadores que durante 10 años han sido goleadores, han mantenido un nivel estable durante 10, 8, 11 años, y entonces uno se pregunta, son personas con otras condiciones, con otras características físicas, son personas que se saltan lo habitual, lo normal, tienen un régimen de entrenamiento diferente, tienen una preparación distinta. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de Sí, y deportistas? además, don Sergio, que me analice no únicamente la parte psíquica también, que nos olvidamos que son seres humanos permeables a situaciones A personales, tristezas, a melancolías, a situaciones momentos. públicas incluso. Es que la psicología del deporte forma parte de la parte integral de un eso preparador, voy. de una preparación de un atleta. Los factores que engloban una preparación de un atleta está la parte médica, la nutrición, la biomecánica, el psicólogo, medicina deportiva, estamos hablando de la planificación, la metodología, esa es la parte integral. Entonces, cuando un atleta, se me pone el ejemplo de Messi y de Cristiano Ronaldo, que pasan todo el año con un nivel de rendimiento extraordinario. Por eso cuando un jugador en Costa Rica le va mal, la primera pregunta que yo le diría en una conferencia de prensa a un entrenador, cuando está en la conferencia de prensa, yo le diría, ¿cómo está haciendo la recuperación de ese jugador después de un entrenamiento, después de un partido de fútbol? Me gustaría conocer cómo es la recuperación. Y sobre la respuesta que dé ese técnico, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Primero, si el técnico tiene capacidad, porque tiene que tener una respuesta contundente. No puede titubear. No puede titubear. Y entonces dice, no, el jugador lo estamos poniendo, apenas finaliza, lo metemos en una piscina con agua fría, en la cual se recupera ahí durante 10, 15 minutos. De ahí pasa al centro de nutrición, donde sabemos de que la producción de ácido láctico está por encima de los 2 milimoles por concentración de litro de sangre. Entonces, por lo tanto, vamos a darle un masaje adecuado y vamos a darle la hidratación adecuada con electrolitos, más la proteína que se pierde en un partido de esos, que debe ser recuperada antes de que se venza la hora después de haber finalizado una competencia. Si un entrenador me responde eso, mis respetos para un entrenador que me responda eso después de un encuentro deportivo. Se lo digo, don Sergio, porque es cuestión de dinero también. Deportes donde se manejan cantidades enormes de dinero, y pongo el ejemplo de las grandes ligas. Cuando ya un equipo, me cuentan, que cuando un equipo entra en la serie de playoff, a los pitchers, que son los principales gestores de un triunfo o de una derrota, en cuanto que el que abre es el que pierde o cierra, no importa cuántos relevos tenga usted. Exacto. A esos pitchers ya que entran a la serie de playoff, le tienen 2 psicólogos a tiempo completo, don Sergio. Tal el nivel de estrés que manejan esos pitchers. Sí, y recientemente en un partido de serie que vi, de béisbol, un pitcher llevaba 114 lanzamientos, y ahí se llevan lanzamientos. Ah, y Aquí, los por ejemplo, miden, y los miden ahí. Entonces uno dice, en Costa Rica vivimos, o sea, estamos en el año 2015, pero actuamos desde el punto de vista de la ciencia aplicada al deporte como en 1968, 1970. Y eso no ha cambiado en Costa Rica. Y, don Sergio, se lo pongo así, políticamente la constitución que nos gobierna es del año 1870 y algo, reformada en 1949, ¿verdad? O sea, estamos trabajando en la época de la cibernética, 49, 51 y 15. 66 años. Bueno, estamos trabajando
en la época de la cibernética con una constitución de la época del telégrafo. Por ahí usted puede deducir por dónde va la procesión. Otro ejemplo más. El primer, será que cuando los atletas, ahora se utilizan en ciclismo y atletismo y natación, lo que se conoce como el photofinish. Es decir, para definir cuando entran dos deportistas muy juntos y se define a través del photofinish. En las carreras de caballos igual. Todo también. Entonces, el photofinish apareció en el año 1968 durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de México 1968. Ahí apareció el photofinish por primera vez, ya instaurado, ya se había probado antes, pero ahí oficialmente. En Costa Rica, el primer photofinish apareció hace como 3 años. ¿Cómo? Aquí en Costa Rica. Y resulta que usted llega ahora a los torneos y pregunta que por qué no está utilizando el photofinish, porque no sirve. O sea, que volvimos otra vez a 1900, para atrás, como el cangrejo. a 1940, 1950. Eso es lo que retrata. Una acción de ese tipo retrata lo que es el deporte de este país. Claro. Porque Muy bien. no tenemos la visión. Y lo que más yo he dicho, el problema número uno que tiene el deporte es la cantidad de dirigentes mediocres que se han metido a dirigir algo que no saben. Pero los culpables número uno de que esos dirigentes hayan llegado ahí son los que representan los intereses de las asambleas. Claro. Porque la asamblea es la que decide Los compran. qué mediocre es el que llega ahí. Los compran. O sea que uno tiene la posibilidad de cambiar eso. O sea, ¿quién tiene la posibilidad de cambiar de que no llegue mediocre a dirigir deporte en este país? Las asambleas, ya sean las asambleas de asociaciones y federaciones o en las asambleas del Comité Olímpico Nacional. Perdón, Nos decía quedan 5 minutos. Eduardo Galeano, ¿verdad? Creador de ese libro maravilloso, El fútbol a sol y sombra y El llano, y otras obras de Latinoamérica, ese gran escritor uruguayo, que el deporte o el fútbol en un país se parecía mucho a la política. Y usted ve la misma situación en la política. Ahora que se vienen las elecciones municipales, usted se pone a ver, bueno, ¿cuál es el currículum de esta persona que está llegando a una municipalidad de un cantón? Usted dice, bueno, pero... Empezando porque hay muchos de estos candidatos que ni siquiera conocen la historia de este país. Correcto. Y entonces, y usted ve, igual en la Asamblea Legislativa, donde le enseñan una foto de don Francisco Orlich y le preguntan a un diputado, ¿quién es este? Otilio Ulate. Entonces, por favor, lo mismo sucede en el atletismo, donde llegan ilustres desconocidos a mandar en el atletismo. Igual en el fútbol llegan ilustres ignorantes a manejar el fútbol. Igual en la política elegimos a ilustres ignorantes a manejar nuestro país. Entonces no pidamos resultados buenos de gente que no sabe la mísera media, don Sergio. Así es. Yo opino que esto puede cambiar, en la medida en que nosotros la gente quiera cambiar. Por eso, y que los medios exijamos también. Al inicio dije, como no cambiaba la información de los medios de comunicación, yo me propuse tener un proyecto personal y lo que yo he visto que no se haga, lo estoy haciendo. Bueno, para direccionarlos fácilmente, ¿cuál es la página de Facebook? Desde ahí están todas las raíces. Sí, que me busquen en Facebook como Sergio Molina Mora, es fácil, y de ahí hacen raíces. Sergio, bueno, no sé si comparte conmigo si quieren escuchar buena radio, Caifa Internet Radio, Caifa Internet Radio, TCM Sport. Sí, TCM Sport, o sea, hay alternativas. Hay alternativas de gente que estamos tratando de hacer las cosas bien. Con Caifa Internet Radio tenemos la virtud de que, al igual que lo tiene TCM Sport, que el dispositivo utilizado es el celular, ¿verdad? Entonces, en TuneIn, que es la aplicación con más de 60 millones de usuarios en el mundo, ahí nos encuentran fácilmente. Sergio, yo creo que desprotegemos a la gente que se sale, porque ya estamos prácticamente en el cierre del programa, de esa mediocridad. Los desprotegemos, los aislamos, incluso los mismos medios de comunicación, porque no es posible que aquí se estuvieran desperdiciando minutos en vagabunderías, en secciones deportivas y demás, y que ningún medio invirtiera en ir a darle una cobertura a Andrei Amador en las diferentes competiciones a nivel internacional. Andrei, un tipo totalmente distinto, diferente, tuvo que irse de este país para progresar, para crecer, para destacar como deportista. Es el mejor deportista, Andrei Amador, que en la actualidad es el mejor deportista. ¿Y hace cuántos años para acá? No, Andrei Amador
tiene, digamos, así, de buen nivel 3 años, pero tiene más de 5 años de estar en Europa haciendo trabajos espectaculares. Pero yo quisiera, antes de irme, decir de que hay un concepto equivocado aquí en Costa Rica de lo que representa el triunfo. Sí. Y hay que empezar sobre eso. La selección U17, que está dirigida por 2 excelentes profesionales, como el señor Marcelo Herrera y Norton Casol, mis respetos y le quiero mandar un saludo a ellos por el trabajo que han realizado. Pero se hizo una caravana y se fue a hacer un recibimiento como si hubieran ganado algo. Y eso es un error gravísimo desde el punto de vista de la concepción de la pedagogía del deporte. No ganaron nada. Si al no ganar nada, entonces quiere decir que ellos, al irlos a recibir con caravana y todo, le están diciendo que eso es un triunfo. Y eso no fue ningún triunfo. Eso fue una derrota. Y es una derrota desde el punto de vista competitivo, no una derrota desde el punto de vista de la preparación. Yo les hablaba a ustedes, 10 años se necesita para construir a un deportista. Y Marcelo Herrera en una entrevista dijo, lo que más me preocupa es cuando estos muchachos llegan aquí y regresan a sus equipos, porque lo que se ha hecho ahí se puede perder. Muy bien. Una cosa es estar de moda y otra cosa es ser buen atleta. Parafraseo a mi amigo y colega Jeremy Alvarado. Y la pregunta es, aunque uno caiga mal, ¿qué ha ganado Keylor Navas? ¿Qué ha ganado? No ha ganado nada. En Europa no ha ganado nada, Muy bien. lamentablemente. A Aunque cambio, estamos orgullosos de ese paso Ruiz, que dio. Brian Ruiz, ¿qué ha ganado? Sí, tenemos en el caso del fútbol particularmente, Brian fue campeón en Holanda. Fue ovacionado cuando regresó a jugar con otro equipo a Holanda. Oscar Duarte con el Brujas de Bélgica ha sido campeón en Bélgica. Mientras que Keylor, que lo siguen los periodistas aquí hasta si va al baño, ni tenía mal. Keylor es la moda. Es la moda. Sergio, muchas gracias. Con mucho gusto, espero estar nuevamente, les deseo mucho éxito en este proyecto tan interesante y sobre todo porque se tiene que hablar con conocimiento, aquí no se puede venir a batear. Muchas gracias. Don Sergio Muchas gracias, Molina don Mora, Sergio. nuestro querido amigo y colega y sobre todo gran profesional y que merecía este espacio para decirle a la gente Y las además, cosas como tiene que ser, don que sea el primero y no el último. ¿Eh? Sí, Así vamos es. a tener muchos temas que van Claro, a porque con relacionar don a Sergio. Sergio hay que aprenderle. Vamos a ¿verdad? tener muchos temas indiscutiblemente que van a relacionar a Sergio, que puede ser y es, ya lo digo yo así, Un referente no, tremendo en y atletismo. es un socio de este proyecto, indiscutiblemente importantísimo, don Sergio Molina Mora. A todos ustedes, amigos, don Fernando, ¿cómo la pasó aquí en La Luz? ¿Ah? Buen ¿Cómo no? vinito, buena comida. Excelente, Una bocadillos vista maravillosa. excelentes, buena atención. Y ahorita vamos a disfrutar Aquí en del el espectáculo musical claro, que hay acá. Aquí en La Luz, Alto de las Palomas, Hotel Alta. Todas las ¿verdad? semanas hay eventos para venir a disfrutar para turistas nacionales y extranjeros. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias y nos veremos pronto aquí a través de TCTV, Canal 12 Telecable. Muchas gracias, Sergio. TCTV.